nos habíamos quedado en lo que corresponde a complicaciones de la anestesia espinal, ¿sí? Entonces, como yo les decía, pues en la anestesia espinal hay un bloqueo del sistema nervioso simpático, por lo cual dentro de las complicaciones que nosotros podemos tener, pues va a ser obviamente la hipotensión y la bradicardia. Sí, para nosotros tratar la hipotensión, pues lo podemos hacer a través de un bolo de líquido intravenoso, pero lo cual sí debemos tener cuidado, sobre todo en pacientes ancianos y cardiópatas, de no sobrecargarles de líquidos. En ellos más bien podríamos utilizar un vasoconstrictor, que podría ser efedrina o fenilefrina. Las dosis en la cual podemos administrar la efedrina, porque la fenilefrina no tenemos al momento, pues serían dosis de 5 a 10 miligramos. Y otra cosa que nos va a ayudar también a tratar la hipotensión es elevar los miembros inferiores para justamente mejorar el retorno venoso, ya que como les comentaba, pues en el bloqueo simpático hay una vasodilatación periférica, entonces hay un estancamiento venoso. Entonces, al elevar los miembros inferiores, pues mejoramos ese retorno venoso y podemos tratar mejor la hipotensión. Por otro lado, pues podemos tener también bradicardia, y sobre todo cuando vamos a tener bradicardia, cuando el bloqueo nos ha alcanzado los dermatomas T1 a T4, ¿sí? Ya que se bloquean las fibras carioaceleradoras de T2. ¿Cómo nosotros vamos a tratar la bradicardia que se nos podría presentar? Pues a través de un anticolinérgico, que en este caso ustedes saben el que más se usa es la atropina para la bradicardia, ¿sí? En dosis de 0.4 a 0.8 miligramos vía venosa. Por otro lado, podemos también tener, debido a un trauma directo en los nervios raquídeos o por la inyección intraneural, parestesias. Bueno, generalmente eso sí puede durarle al paciente algunos meses, sí. Lo importante es que durante la punción, si el paciente refiere parestesias o amortiguamiento de los miembros inferiores, pues nos retiremos inmediatamente del sitio de punción y lo hagamos en otro sitio, ¿sí? No debemos, si el paciente en el momento que nosotros estamos la punción nos refiere parestesias, pues no debemos ahí inyectar el anestésico local, debemos tener presente esto, ¿sí? Por otro lado, si es que, por ejemplo, si nosotros estamos puncionando y tenemos una punción hemática y realmente continúa el sangrado, observamos el sangrado en la aguja de punción, pues debemos igualmente retirarnos de ese sitio, ¿sí? Porque hay riesgo de hematoma, y sobre todo en quienes, pues en aquellos pacientes que se encuentran recibiendo anticoagulantes. Como yo les decía, es muy importante durante la visita preanestésica que ustedes averigüen eh, que si es que el paciente está recibiendo anticoagulantes, ¿sí? Y qué tiempo se colocó la última dosis. Por otro lado, a nivel respiratorio, y sobre todo si la anestesia raquídea se dio muy alta, pues el paciente puede presentar dificultad respiratoria, ¿sí? Y lo que ustedes deben hacer en primera instancia, pues también el paciente va a estar muy ansioso a veces porque hay un bloqueo también de los músculos de la pared abdominal, entonces el paciente no siente que no puede respirar, entonces en primera instancia pues tranquilizar al paciente, ¿sí? Si es que este bloqueo ha alcanzado a C3 y C5, incluso el paciente puede llegar a la apnea, ¿sí? Y a una hipotensión muy grave. Entonces realmente lo que primero deberíamos hacer pues obviamente es el manejo de la vía aérea y tratar la hipotensión en caso que nosotros se nos presente una raquidia muy alta, ¿sí? Igualmente, por la hipotensión podríamos tener nosotros por un bloqueo alto náusea del paciente, ¿sí? Entonces, en realidad pueden ser dos causas la náusea cuando se presenta en la anestesia espinal. Puede ser por la hipotensión del paciente o puede ser también por un desequilibrio en el tono simpático-parasimpático, porque durante el bloqueo, al bloquear el tono simpático, pues es como que se sobreestimula el parasimpático, que a nivel del sistema digestivo, pues aumenta el peristaltismo. O sea, acuérdense ustedes que el parasimpático en el sistema digestivo es estimulante, ¿no es cierto? Entonces puede eso desencadenar la náusea. U otra causa podría ser de la náusea, la hipotensión. Entonces, si se trata de la hipotensión, pues obviamente la náusea será tratada con los vasopresores para corregir la hipotensión y con antieméticos como puede ser, por ejemplo, el ondansetron. Y si es que la náusea se debe, si vemos que el paciente no presenta hipotensión, entonces la náusea puede deberse a este desequilibrio del tono simpático y parasimpático, y entonces el tratamiento podríamos hacerlo mediante un anticolinérgico que sería la atropina, ¿sí? Eh,
Otras complicaciones que podemos observar en el paciente, pues al haber un bloqueo a nivel de los dermatomas sacros, sobre todo, una retención a nivel vesical, ¿sí? Y en ese caso, pues no nos quedaría más que colocar una sonda vesical al paciente, ¿sí? Otro problema que podríamos tener, y como les digo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una coagulopatía o que están anticoagulados, que se desarrolla un hematoma espinal, el paciente se va a manifestar con dolor en el paciente, sí, y con déficit neurológico, sí. Por ejemplo, si empezamos a valorar fibromialgia, vamos a ver que el paciente no empieza a recobrar la movilidad, sí, la sensibilidad después ya a lo largo de las 24 horas que ya debería el paciente recobrar, ¿no es cierto? Más o menos dependiendo de la dosis que ustedes utilicen, más o menos 6 horas, entonces el paciente no empieza a recobrar, no retorna el movimiento, su sensibilidad, entonces debemos empezar nosotros a sospechar en un hematoma. Y lo importante es que ustedes diagnostiquen este hematoma lo más pronto posible, porque si ustedes no drenan de manera temprana el hematoma, pues el déficit neurológico puede ser ya a largo plazo, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos el hematoma? Lo ideal pues es hacerlo mediante una resonancia magnética. Otra complicación que puede presentarse, como yo les decía, es cuando ya sobrepasamos y el bloqueo les llega ya a dermatomas cervicales, que como decía, en ese caso ya el paciente puede presentar un paro respiratorio, hipotensión, bradicardia, ¿sí? Y pérdida del conocimiento. Entonces, como yo les decía, ahí nos quedaría más ya que hacer un apoyo ventilatorio en el paciente, deberíamos intubar al paciente, pues hace un paro respiratorio, administrar atropina, ¿sí? Para corregir la bradicardia, adrenalina, ¿sí? La hipotensión, debemos manejar con el tren de Lemburg, como les decía, para aumentar el retorno venoso y también con el manejo con antibióticos para evitar cualquier infección, ya que ya el paciente tiene que estar intubado, pues ya ha avanzado a dermatomas más altos el bloqueo. Otra complicación que deben ustedes a lo mejor haber escuchado es la cefalea postpunción. Sí, hay muchos mecanismos fisiopatológicos de la cefalea postpunción, sí, pero en sí la causa a la que generalmente suele darse, pues se explica por el orificio que nosotros durante la punción creamos a nivel de la dura madre. Sí, entonces por este orificio se encuentra saliendo el líquido cefalorraquídeo, entonces disminuye la presión a nivel del espacio subaracnoideo, se traccionan algunas fibras nerviosas, pues y empieza la cefalea postpunción. ¿Sí? Generalmente, ¿cómo se caracteriza la cefalea postpunción? Se describe como una cefalea que es bilateral, más o menos se desarrolla a los 7 días después de la punción y generalmente si es que no damos tratamiento igual puede que ya desaparece a los 14 días, sin embargo pues podemos justamente para aliviar los síntomas hacer un tratamiento conservador. ¿Sí? Otra característica de la cefalea postpunción es que si ustedes el paciente, por ejemplo, se encuentra recostado, pues la cefalea cede, ¿sí? Pero si el paciente, por ejemplo, empieza a caminar, pues empieza nuevamente a exacerbarse el dolor. ¿Por qué? Porque por gravedad, pues empieza a salir más líquido cefalorraquídeo por el orificio que quedó en la dura madre y aumenta el dolor, ¿sí? En cuanto a la clínica, pues además, bueno, les repito nuevamente, un dolor severo, un dolor no pulsante, generalmente localizado a nivel fronto-occipital, irradiado a hombro, a cuello, que se agrava si el paciente está sentado de pie y disminuye en el decúbito supino, ¿sí? Además, como les decía, al traccionarse algunas fibras nerviosas de algunos pares craneales puede acompañarse de fotofobia, ¿sí? De vértigo, también náusea, vómito, diplopía, ¿sí? Generalmente aparece a las 24 y 48 horas tras la punción y empeora con la maniobra de Valsalva y se alivia un poco aumentando la presión a nivel abdominal, ¿sí? En cuanto a los factores de riesgo, por ejemplo, quienes están más susceptibles a sufrir cefalea postpunción, pues son aquellos que son menores de edad, ¿sí? El sexo femenino, en el embarazo, las personas asimismo que ya tienen antecedentes de cefalea, y en quienes, por ejemplo, ustedes van a tener un aumento de riesgo de sufrir
También cefalea postpunción, pues en aquellos, esto depende del tipo de aguja. Por ejemplo, si la aguja es de punta traumática, sí, tienen mayor riesgo. Vamos a hablar cuando veamos ya en la práctica que existen diferentes tipos de aguja para la anestesia espinal. Hay agujas con punta traumática, hay agujas en punta de lápiz que se denomina, ¿sí? En las cuales hay menor riesgo de que sufra cefalea postpunción porque lesionan menos las meninges, ¿sí? También depende del tamaño de la aguja. Si ustedes tienen un tamaño de aguja más delgado, pues se relaciona a sí mismo con menor riesgo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las agujas hasta 27, que son las más delgaditas que disponemos. En cobija se supone que debería haber menor riesgo de cefalea postpunción. La dirección del bisel. Se dice que, por ejemplo, si ustedes dirigen el bisel con un acceso lateral, que hablaremos igualmente en las prácticas, pues hay menor riesgo. El número de intentos, mientras menos ustedes pinchen, pues menos lesión obviamente va a haber de la dura madre y menor riesgo. Asimismo, los que en cambio han tenido que hacer varios intentos, pues obviamente tendrán mayor riesgo de sufrir cefalea postpunción. La técnica del espacio epidural. ¿Por qué el epidural puede tener menor riesgo? Porque ustedes en la técnica epidural, ustedes no van a atravesar la dura madre, ¿sí? Ya vamos a ver igualmente en la práctica que ustedes para hacer la anestesia epidural, pues el anestésico lo depositan antes de atravesar la dura madre, no así en el caso de la anestesia traquídea, ¿sí? ¿Cuándo pueden tener riesgo de cefalea postpunción en la técnica epidural? Cuando ustedes inadvertidamente, que puede haber, perforaron sin querer la dura madre con la aguja que es para punción epidural, que sí es gruesa, ¿sí? Caso contrario, pues con ella tienen menor riesgo, ¿sí? Cuando recolocaron el bisel, o sea, ustedes siempre en la aguja de punción espinal tienen un bisel, cuando lo vuelven a sacar y a introducir, pues se dice que ustedes pueden provocar mayor lesión de la dura madre, ¿sí? Y la posición para realizar la técnica, se dice que es mejor realizarla en decúbito lateral para evitar pues, cefalea postpunción. ¿Sí? ¿Cómo tratan la cefalea postpunción? Primero, obviamente, como les decía, el decúbito va a permitir que haya menos dolor de cabeza, entonces ahí tienen que, sería reposo en la cama, pues la hidratación y también los analgésicos. La hidratación, ¿por qué? Porque obviamente va a ayudar a reponer mejor el líquido cefalorraquídeo que se está perdiendo y la administración de analgésicos. ¿Qué analgésicos se recomiendan? Pues los más empleados son el paracetamol, los AINES, la codeína y también algunos opioides como el tramadol. Pero principalmente el que va a ejercer efecto pues va a ser la cafeína, ¿sí? Ya que hay una vasodilatación como mecanismo fisiopatológico en esta cefalea, entonces la cafeína ejerce un efecto vasoconstrictor, ¿sí? La cantidad que se recomienda es 300 miligramos, ¿sí? Cada 12 o 24 horas o 500 miligramos para vía venosa. Sé que en el medio sí hay para vía venosa, pero generalmente nosotros lo usamos por vía oral para los pacientes, ¿sí? Antes había el Café Ergot, ahora ustedes tienen otras presentaciones, por ejemplo, tienen el Finalin Forte, que viene cafeína más ergotamina, ¿sí? Es el Café Ergot y el Finalin Forte, pues viene paracetamol más cafeína. Tenemos en el caso del Buprex Migra, también tenemos que es ibuprofeno más cafeína, que son las presentaciones en las cuales está añadido el AINE más la cafeína, por ejemplo, en el caso del Buprex Migra. Otros mecanismos, vamos a ver un algoritmo en el cual nos indica que si el paciente no cede con mecanismos conservadores, pues se puede hacer ya otros métodos más invasivos, que son el parche hemático, ¿sí? ¿Cómo se hace el parche hemático? Pues mediante una punción peridural, si utilizan la misma aguja que la que utilizan para la anestesia peridural, llegan al espacio peridural e inyectan en ese espacio donde realizaron la punción raquídea sangre autóloga, es decir, extraen sangre de forma bien, con la adecuada asepsia, ¿sí? Extraen sangre del paciente y colocan en ese espacio peridural sangre del paciente, ¿sí? Es lo que esa sangre hace una especie de taponamiento, miren aquí una especie de coágulo en el orificio donde funcionaron la anestesia raquídea y como que le sella ese orificio donde estuvo la punción a nivel de la dura madre y evita el dolor de cabeza. Casi que apenas ustedes colocan el parche hemático, casi enseguida pues cede la cefalea, ¿sí? ¿Dónde se puede hacer?
pues ustedes tienen que pinchar en el mismo sitio donde pincharon para la anestesia espinal, o pueden pinchar un orificio más hacia abajo, porque la sangre tiende a ascender, ¿sí? Lo que sí no pueden es hacer el pinchazo para colocar el parche un espacio más arriba, porque siempre la sangre tiende a ascender. Entonces puede ser en el mismo lugar donde hicieron la punción raquídea o un espacio más abajo. ¿Cuánto se utiliza de sangre? Entre 15 a 20 es lo que ustedes van a depositar. Ahora, como les decía, no es que vamos a iniciar en todos con un parche hemático. Lo que tienen ustedes que hacer es clasificar primero en la escala de EVA la intensidad del dolor que tiene el paciente. Si es leve a moderada, pues ustedes dan unos 5 días de tratamiento conservador. Si a pesar de eso la cefalea no cede, pues van a colocar ustedes el parche hemático, que como yo les decía, el volumen aproximado unos 15 ml o de 10 a 20 ml, que sería el rango, ¿sí? Ahora, si persisten los síntomas, a pesar de ese, se podría hacer un segundo parche hemático, ¿sí? Si es que persisten los síntomas, a las 24 horas, obviamente, tercer parche hemático. Y si no, pues solicitamos una resonancia magnética y habría que hacer un cierre quirúrgico de ese orificio a nivel de la dura madre. Ahora, si la cefalea es severa, vamos a dar 48 horas de tratamiento conservador, ¿no es cierto? Es decir, con los analgésicos, líquidos, etcétera. Y si es que no cede, pues ahí colocamos el parche hemático, ¿sí? Y asimismo, si es que no cede, pues la resolución del cuadro y persisten los síntomas, pues obviamente seguimos el mismo algoritmo, ¿sí? En cuanto a la anestesia peridural, ¿sí? Como yo les decía, pues la diferencia con la anestesia espinal es que en la anestesia espinal el anestésico local va a ser colocado a nivel subaracnoideo, ¿sí? Donde está el líquido cefalotraqueo. A diferencia en la anestesia peridural, el anestésico local está colocado antes de llegar a la dura madre, lo que se denomina el espacio epidural o peridural o extradural, ¿sí? Miren, aquí tenemos la médula espinal, aquí tenemos el espacio subaracnoideo y aquí tenemos el espacio epidural. Aquí nosotros vamos a colocar el anestésico local, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan más o menos dándose cuenta cuáles son los límites del espacio peridural, pues en la parte posterior al espacio peridural nosotros vamos a tener el ligamento amarillo. Miren, aquí tenemos este espacio aquí virtual, aquí tenemos la dura madre, aquí tenemos el ligamento amarillo, aquí tenemos el espacio peridural. Entonces, en su parte anterior tenemos el ligamento longitudinal posterior, en su parte posterior tenemos el ligamento amarillo, y a nivel lateral están los forámenes intervertebrales y pedículos, ¿sí? En ese espacio vamos a colocar el anestésico local, ¿sí? Ahora, en el espacio peridural, qué estructuras tienen en el espacio peridural? Hay tejido areolar, hay grasa, tienen raíces nerviosas, tienen linfáticos, y algo importante que tienen que recordar, que ahí tenemos un plexo venoso, que es el plexo venoso de Watson, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta, sobre todo por la toxicidad de anestésicos locales que puede haber, ¿sí? Es decir, ustedes en el momento que hacen la peridural, pueden ustedes inadvertidamente, ¿sí? Colocar el anestésico local en este plexus. Por ello ustedes siempre tienen que seguir todas las indicaciones que habíamos visto cuando revisamos anestésicos locales, aspirar antes de la inyección del anestésico local, e ir de manera 5 en 5 el volumen administrando, ¿sí? Con epinefrina hacer la prueba para ver que no esté intravascular, ¿sí? Ya que la cantidad de anestésico local a nivel peridural es mayor que la que colocamos en anestesia raquídea, ¿sí? Entonces puede haber más riesgo de toxicidad por anestésicos locales, ¿sí? Solamente para que se den cuenta a nivel de L2, que es normalmente donde se hacemos a nivel lumbar la técnica peridural, aunque se puede hacer hasta a nivel cervical para cirugías, por ejemplo, de tiroides, de miembro superior, etcétera. Y más o menos el espacio peridural mide de 5 a 6 milímetros, ¿sí? Es decir, ustedes si es que sobrepasan ese espacio pueden perforar inadvertidamente la dura madre, ¿sí? A nivel torácico medio es de 3 a 5 milímetros y a medida que va subiendo se vuelve el espacio más pequeño. Por ejemplo, puede llegar a 1.5 y 2 milímetros.
Ya. Ahora, ustedes me preguntarán entonces cómo ustedes saben que se encuentran a nivel del espacio peridural cuando están haciendo la técnica. Sí, entonces hay una técnica que se denomina depresión negativa. Sí, entonces ustedes lo fue descrita por Lansen en 1926. Sí, entonces ustedes el momento que llegan al espacio peridural, sí, a nivel torácico se refleja la presión negativa a nivel intrapleural cuando están haciendo la peridural torácica, y a nivel abdominal pues van a tener asimismo el reflejo de la presión negativa a nivel abdominal. Entonces, en base a esta presión negativa, vamos a ir viendo nosotros que hay diferentes técnicas como la pérdida de resistencia, sí, que nos van a permitir darnos cuenta por esta presión negativa que se ejerce a nivel de la jeringuilla, que ustedes están en el espacio peridural. Ya vamos esto a ir, para que ustedes entiendan mejor con un video cuando hagamos la práctica, y ahí pues van a entender un poco mejor a qué se refiere esta presión negativa que les va a permitir determinar el espacio peridural. Ahora, ¿qué cambios fisiológicos van a tener ustedes con el bloqueo peridural? Pues primero deben saber que el bloqueo neural se va a permitir gracias al bloqueo a nivel de las raíces nerviosas, ¿sí? Pero a diferencia de la anestesia espinal, el bloqueo es un poco más lento y asimismo el bloqueo sensitivo y motor es menor, ya que el anestésico local está como bañando las raíces nerviosas, a diferencia de la anestesia espinal, donde el anestésico local se coloca directamente en el espacio subaracnoideo, ¿sí? A nivel cardiovascular, igual ustedes pueden tener, como en anestesia raquídea, hipotensión y bradicardia, ¿sí? Pero suele ser menos severa que en la anestesia espinal, ¿sí? Pueden tener también taquicardia e hipertensión cuando inadvertidamente, como les decía, han colocado el anestésico de manera intravascular, ¿sí? Entonces ahí podrían presentar taquicardia e hipertensión si el anestésico es con epinefrina, ¿sí? En cuanto a los cambios respiratorios, pueden tener hay menor disminución de la capacidad funcional residual a diferencia de la anestesia raquídea. Por ello, si es que ustedes pueden, por ejemplo, complementar con una anestesia peridural, sería mejor para el paciente porque permite, a diferencia de la anestesia general, una mejor recuperación a nivel respiratorio, ¿sí? A nivel intestinal, pues mejora la contracción del intestino, como yo les decía, el bloqueo tanto con la espinal como con la peridural es a nivel simpático, entonces el parasimpático más bien se encuentra sobreestimulado, entonces hay menor riesgo de hilio en el paciente, ¿sí? A nivel de ovulación, pues asimismo es favorable el uso de la peridural, ya que reduce la trombosis, provocar vasodilatación también periférica, pues disminuye el riesgo de embolia y también disminuye el riesgo de sangrado, ¿sí? Los factores que van a influenciar para el nivel que ustedes alcancen en el bloqueo, pues será, por ejemplo, el embarazo, ¿sí? El embarazo siempre va a tender por la presión intraabdominal que ejerce y la disminución a nivel del espacio peridural que provoca, pues provoca que se suba, que pueda subirse mucho el bloqueo, ¿sí? Así es que deben tener eso pendiente. La velocidad con la que ustedes también administren el anestésico local también es importante, ¿sí? Deben administrarlo, en el caso de la anestesia espinal, pues de manera un poco, se dice de 0.2 cc por segundo, y en el caso de la peridural de 0.5 cc por segundo, como ustedes vayan administrando, porque si administran muy rápido, igualmente puede subirse mucho el bloqueo. El volumen igualmente se dice más o menos 1.5 ml por dermatoma que ustedes quieran ir bloqueando, ¿sí? Igualmente la postura. Se dice que, por ejemplo, si si el paciente está en decúbito lateral, puede subirse un poco más el bloqueo, ¿sí? En cuanto a la edad, por ejemplo, en el paciente anciano, igualmente ustedes deben tratar de colocar menor dosis, ¿sí? En ellos puede haber mayor susceptibilidad de que pueda subirse igualmente el bloqueo, ¿sí? Ahora, las indicaciones, ¿en quiénes vamos a realizar la anestesia peridural? Por ejemplo, podemos utilizarla para cirugías abdominales, ¿sí? Acuérdense que sobre todo se utiliza para analgesia, ¿sí? Porque a través de la peridural nosotros podemos dejar un catéter, entonces sobre todo para analgesia en cirugías abdominales más que para anestesia, ¿sí?
En el caso de las histerectomías y cesáreas, sobre todo, y para partos sin dolor, asimismo para analgesia lo utilizamos, también para anestesia, sí, en cirugías de extremidades inferiores, sobre todo en algunas cardiopatías es preferible utilizar anestesia peridural, porque el paciente, como les decía, la hipotensión y la bradicardia es menos severa que con la anestesia espinal. Para terapia neoplásica, asimismo para analgesia, para terapia del dolor, ¿sí? Porque a través de esta anestesia peridural podemos nosotros dejar un catéter para que se esté infundiendo ya a largo plazo anestésico local para control del dolor. Cirugías urológicas también podemos utilizarlo, sí, más o menos las indicaciones son parecidas a la anestesia espinal. En cuanto a las complicaciones, pues la punción dural. Como yo les decía, una de las complicaciones que podrían tener es que inadvertidamente ustedes lesionen la dura madre, es decir, le puncionen de manera accidental. Sobre todo esto suele darse en el 1% al momento que ustedes colocan los catéteres, ¿sí? Otra que podría darse es bradicardia, ¿sí? Bradicardia no da frecuente como el espinal, pero podría darse cuando alcanzan igualmente, como decíamos, dermatomas altos de 1 T4, podría darse. El tratamiento igualmente se hace a través de la administración de un anticolinérgico, como es la atropina. Otra complicación, al igual que la anestesia espinal, pues podría ser igualmente parestesias, ¿no es cierto?, por el traumatismo, como decíamos, en los nervios raquídeos, función hemática, sobre todo en aquellos pacientes anticoagulados, tener mucho esto pendiente. Y si ustedes, por ejemplo, inadvertidamente lesionaron la dura madre y no se dieron cuenta y mandaron todo ese anestésico local vía espinal, pues pueden tener una raquidia total, es decir, que se sube el anestésico hasta los dermatomas ya cervicales, pues y el paciente va obviamente puede presentar un paro respiratorio y bradicardia, etcétera, ¿sí? Otra complicación frecuente que se da en la peridural por los plexos, sobre todo de Batson, que son plexos venosos grandes en comparación a los vasos que tenemos a nivel espinal, pues generalmente podría darse una inyección intravascular. Esto sobre todo hay que tener pendiente las pacientes embarazadas, ¿sí?, ya que ahí el plexo puede estar un poco más irritado por la presión abdominal, ¿sí?, del útero, etcétera. Entonces en ellas hay que tener mucho más pendiente esto y se podría dar una toxicidad cardiovascular y del sistema nervioso, como decíamos, por la inyección intravascular, ¿sí? Cefalea postpunción, cuando ustedes igualmente lesionaron la dura madre. Pero como les decía, en la peridural ustedes no van a atravesar la dura madre, entonces ahí no hay riesgo siempre y cuando no lesionen la dura madre de que el paciente tenga cefalea postpunción, ¿sí? Si no, por ejemplo, si ustedes ven que el paciente tiene riesgo de cefalea postpunción, pues lo ideal es darle peridural, porque ahí no lesionamos. Pero si por mala suerte ustedes accidentalmente lesionaron la dura madre, pues obviamente ya tuvieran riesgo de cefalea postpunción, ¿sí? Otra, un hematoma epidural, pues traumatismo a nivel de las venas peridurales y sobre todo en aquellos pacientes que tienen coagulopatías o que están con anticoagulación. Acuérdense, yo les decía, lo ideal ahí para diagnosticar es la resonancia magnética, que deben realizarlo lo más pronto, en las 24 horas para el drenaje temprano, ¿sí? Otra complicación podría ser el absceso epidural, que generalmente podría darse por diseminación hematógena o lo que es frecuente es por el catéter. Acuérdense que el catéter puede permanecer varios días, pero si no hay la adecuada limpieza y el adecuado cuidado, pues eso podría provocar un absceso epidural, ¿sí? Y por alcanzar segmentos medulares torácicos superiores, el bloqueo simpático podría provocar un síndrome de Horner. No sé si alguien me hace acuerdo qué era el síndrome de Horner. ¿Qué síntomas tenemos en el síndrome de Horner por este bloqueo simpático? No estoy mal, doctora, es tosis, miosis y anhidrosis. Miosis, tosis y anhidrosis. Eso podemos ver si es que alcanzamos bloqueos altos simpáticos Ya, ahora. Vamos a revisar también el bloqueo caudal. Miren, este se podría realizar en adultos también, se lo haga sobre todo con la ecografía, pero más frecuente si se lo hace en niños, ¿sí? Igualmente se lo utiliza para analgesia. Ahora, este bloqueo caudal en niños se denomina también bloqueo peridural caudal, porque al igual que la anestesia peridural, pues el anestésico local aquí es colocado en el espacio peridural, ¿sí? Pero, ¿cómo se llega al espacio peridural?
a través, colocando una aguja en el hiato sacro, que se denomina. Entonces, ustedes recuerdan el hiato sacro. ¿Cómo se forma el hiato sacro? De la falta de fusión de las vértebras S5, a veces de S4 o S3. Entonces, ustedes a través de este orificio, ¿no es cierto?, que se encuentra ya un poco más cerrado a partir de los 8 años, van a ingresar y van a colocar ahí el anestésico local. Generalmente, como les decía, utilizamos en niños. Por ejemplo, ¿para qué utilizamos en niños? Para analgesia, por ejemplo, para dar analgesia de alguna cirugía de miembros inferiores, por ejemplo, un injerto de piel, para anestesia general como complemento de analgesia, por ejemplo, una cirugía abdominal, un apéndice, una hernia, bueno, por ejemplo, una corrección de hipospadia, sí, para analgesia postoperatoria de alguna cirugía ortopédica, o se está utilizando también incluso para el dolor crónico en los niños. Se podría colocar, al igual como les decía, un catéter a nivel de ese sitio y dar analgesia posterior, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos la técnica? Pues vamos a trazar un triángulo, ¿sí? El cual vamos a marcar las espinas ilíacas posteriores superiores, vamos a marcar, ¿no es cierto? Y vamos a ir a nivel ya del coxis, trazamos un triángulo, ¿sí? Y vamos con nuestros dedos subiendo y vamos de pronto a palpar una depresión, ¿sí? A nivel de la línea media vamos subiendo y palpamos una depresión, ahí pues vamos a estar ya orientados hacia el hiato sacro, ¿sí? Entonces insertamos una aguja, vamos a ver por acá, tenemos las imágenes del procedimiento, vamos, como les decía, trazamos el triángulo, las espinas ilíacas posteriores superiores, el coxis, ¿no es cierto? Vamos subiendo, palpamos la depresión y vamos con una aguja a atravesar más o menos en un ángulo de 45 grados, ¿sí? De pronto vamos a chocar con el hueso y redirigimos la aguja casi perpendicular, paralelo, perdón, a la piel y vamos a inyectar ahí el anestésico local, ¿sí? Como les decía, generalmente lo utilizamos como complemento para la anestesia general en los niños para darle mayor analgesia, ¿sí? En cirugías de abdomen inferior, traumatológicas, urológicas, acuérdense la hipospadia, criptorquidia, fimosis, que son muy frecuentes cirugías en los niños, entonces se utiliza como complemento de la analgesia, ¿sí? Ahora, ¿dónde llegamos aquí? ¿Dónde vamos a inyectar este anestésico local? A nivel del espacio peridural, pero ingresando a nivel del hiato sacro, por eso también ustedes lo pueden encontrar como peridural caudal también el nombre, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez tienen? Nos queda ya menos de un minuto.